La oscuridad allá afuera no era solo falta de luz, era un pozo sin fondo que tragaba recuerdos, esperanzas y viajeros. En el planeta Draxor 7, lo que alguna vez fue una estación minera vibrante ahora yacía como un cadáver oxidado bajo un cielo sin estrellas. El viento, más frío que la traición, barría las ruinas con un silbido hueco, llevando consigo el sabor metálico de batallas que ya nadie recordaba. No quedaban señales de vida, solo el eco de lo que fue. Y entre los escombros, se movía alguien. Era Kiro Malen, técnico errante con más deudas que suerte. Trabajaba solo, siempre. No por elección, sino porque en la frontera del sistema Nairos, confiar en alguien era como jugar a la ruleta con una pistola cargada. Sus botas golpeaban el suelo cuarteado mientras inspeccionaba una nave volcada, buscando componentes útiles, algo que pudiera cambiar por una comida caliente o un filtro de oxígeno medio decente. La civilización quedaba lejos, en todos los sentidos. Esa noche, sin embargo, el aire tenía un filo diferente. Todo estaba más quieto de lo habitual. Kiro lo notó. Lo sintió en la espalda, como cuando sabes que alguien te observa pero no puedes verlo. Al pasar junto a un contenedor volcado, se detuvo. Algo lo hizo girarse. Escuchó un sonido. No un ruido mecánico ni el zumbido del viento. Era un lamento. Bajo, apenas un suspiro, como el gemido de una criatura herida. Su linterna apuntó en todas direcciones hasta que dio con los restos retorcidos de una nave de carga modelo Arbos K. Se acercó, cauteloso. El fuselaje estaba rajado y ennegrecido, como si hubiera sido víctima de una explosión lejana. Al agacharse bajo una de las alas chamuscadas, distinguió movimiento. No estaba solo. Dos cuerpos, uno abrazando al otro, temblaban entre las sombras. Eran niñas. Pero no humanas. Tenían la piel del color de la ceniza de luna, con un resplandor suave como el de una lámpara al borde de apagarse. Los ojos grandes, amarillos, brillaban como oro derretido. Eran Avenari, una especie que los gobiernos humanos habían clasificado como hostil, tras los conflictos en los sistemas exteriores. Kiro lo sabía bien. Había perdido amigos en aquella guerra. Su primer impulso fue irse. Dejar todo atrás. Protegerse. Nadie lo culparía. Aceptar a un enemigo, aunque fuera un infante, era condena segura si alguien se enteraba. Pero una de ellas alzó la mirada. Labios partidos. Voz hecha trizas. Comida, susurró. Kiro bajó la vista hacia su bolso. Solo le quedaba una barra de suplemento nutricional. El último bocado antes de su largo viaje de vuelta. Su estómago protestó de inmediato, como si también votara en contra. Y aún así, cuando volvió a mirar esos ojos, no vio amenaza. No vio política. Solo necesidad. Se arrodilló. Rompió la barra en dos. Tomen, dijo en voz baja, su acento humano sonando áspero en medio del silencio. La menor miró a la mayor. Esta asintió con lentitud, dándole permiso. Luego comieron despacio, con torpeza, como si sus cuerpos hubieran olvidado cómo recibir alimento. Kiro las observó en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, algo cálido brotó dentro de su pecho. Están a salvo, por ahora, dijo, sorprendido por cómo sonaban esas palabras en su propia voz. La mayor dejó de masticar un momento. ¿Por qué?, preguntó. Los humanos nos odian. Kiro suspiró. El vaho salió de su boca como una nube tenue. Apoyó la espalda en el metal frío de la nave. No todos somos iguales. Se quitó su abrigo térmico, grueso y pesado, y lo envolvió alrededor de sus cuerpos delgados. Temblaban aún. Seguían en alerta, como animales que no conocen la seguridad. Ninguna criatura debería morir así, murmuró. La más pequeña dijo algo en su idioma, algo musical, casi como una canción de cuna rota. La mayor tradujo con seriedad. Te lo devolveremos algún día, forastero. Kiro sonrió sin alegría. No tienen que hacerlo. Solo, vivan. Por un instante, una calma fugaz descendió sobre ese rincón muerto del universo.
Solo se oía la respiración suave de las niñas, y el quejido apagado del viento, que parecía haber perdido interés en lamentarse. Kiro se quedó mirando el cielo, o lo poco que se veía de él entre los huecos del casco destruido. Allá arriba, millones de estrellas seguían brillando, ajenas. Tal vez darle de comer al enemigo no lo convertía en traidor. Tal vez solo lo hacía humano. Entonces ocurrió. Un sonido distinto, vibrante, rasgó el silencio de la noche como una cuchilla, un zumbido grave, mecánico, impersonal. Motores de patrulla. Drones militares. Sus haces de luz rojiza comenzaron a recorrer la superficie muerta con hambre de movimiento. Kiro se congeló, apagó su linterna de inmediato y se tiró al suelo, pegando la mejilla al polvo helado. Las pequeñas Avenari se encogieron, un suspiro asustado escapó de sus gargantas. SHHH. Susurró él, casi sin mover los labios. No se muevan. Las luces cruzaban las ruinas como si fueran garras buscando presas. Uno de los drones se acercó peligrosamente, iluminando el borde de la vieja nave estrellada en la que se ocultaban. Kiro sintió su pulso explotar en los oídos, una percusión insoportable. Si los descubrían, era el final. A tientas, buscó entre sus herramientas y extrajo un modulador térmico portátil. Lo ajustó rápido y camufló las débiles señales de calor de las niñas bajo la intensa lectura de su propio traje, que aún conservaba la temperatura de sus últimos trabajos. Los segundos pasaron como siglos. El zumbido comenzó a alejarse, hasta que finalmente desapareció en la distancia como un mal sueño. Kiro soltó un suspiro contenido, una exhalación tensa que no sabía que llevaba aguantando. Las niñas seguían abrazadas, temblando, con los ojos muy abiertos. Las lágrimas les brillaban como cristales. Ya se fueron, dijo, en voz baja. Por ahora. La mayor levantó la vista, sus ojos dorados aún húmedos. Gracias, murmuró, y esas dos sílabas cargaban el peso de todo su pequeño mundo. Él no respondió. Solo asintió y se quedó junto a ellas en silencio. Esperó hasta que sus respiraciones se calmaron. Se convirtió en centinela de ruinas, protector de una esperanza diminuta. Aún no lo sabía, pero esa noche solitaria se convertiría en algo más. Años después, su sombra sería leyenda. Esa única decisión, alimentar al enemigo, proteger a unas criaturas marcadas, resonaría más allá de los asteroides, arrastrada por los vientos invisibles del destino. Cuando la falsa mañana se alzó sobre Draxor 7, no trajo calor. Solo una tenue luz gris que hacía que las ruinas parecieran aún más rotas. Kiro observó cómo las niñas se desperezaban. Seguían envueltas en su abrigo, como si temieran que el mundo las volviera a tocar. La magia de la noche se había ido. Quedaba solo la realidad dura y afilada de un sistema que quería verlas muertas. No había tiempo. Las patrullas volverían. Con decisión, Kiro las guió hacia las entrañas de la colonia abandonada, descendiendo por un acceso oculto entre los restos, un túnel olvidado que serpenteaba bajo tierra como una vena seca. Las sombras los cubrieron. Sus pasos resonaban contra los muros metálicos. ¿Por qué los humanos nos odian?, preguntó de pronto la menor, su voz apenas un hilo de sonido. Kiro titubeó. No esperaba esa pregunta. Porque, tienen miedo de lo que no entienden, respondió al fin. Le dolió decirlo. La verdad siempre sabe a óxido. Pero tú no tuviste miedo, insistió la niña. Él sonrió, cansado. Tal vez debería haberlo tenido, dijo. Pero no pude. Llegaron a una bifurcación. Allí, en ese cruce olvidado, les entregó las últimas cápsulas de agua purificada que tenía. Este lugar les dará refugio por un tiempo, pero no será seguro para siempre, dijo mientras se agachaba frente a ellas. Sacó de su chaqueta una pequeña baliza desgastada. Se la colocó en la mano a la mayor. Sigan hacia el este. Cuando vean los riscos rojos, busquen una torre con una antena rota. Ahí hay un depósito viejo de suministros. Nadie patrulla esa zona. Las niñas lo miraban como si intentaran grabar cada rasgo de su rostro. ¿No vienes con nosotras?, preguntó la mayor.
Él deseaba decir que sí. Que las acompañaría hasta el fin del mundo. Pero no podía. Si me siguen, los encontrarán. Ustedes aún tienen una oportunidad. La pequeña tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero no sabemos el camino. Kiro apretó su mandíbula. Señaló la baliza. Esta luz las guiará. Solo sigan recto, no se detengan, no miren atrás. Se quedaron quietas, dudando. Te volveremos a ver, Kiro Malen, susurró la mayor con una voz solemne. Él negó con una sonrisa amarga. Espero que no. Eso significaría que fallaron. Pero ella lo miró fijo, con una determinación inesperada en sus ojos dorados. No. Volveremos, cuando seamos fuertes. Un ruido agudo los interrumpió. Motores. Esta vez más cercanos. Corran. Dijo él, empujándolas hacia el pasillo. Ya. No se detengan. Ellas desaparecieron entre los túneles, sus pasos suaves deslizándose por la oscuridad. Kiro esperó. Solo cuando ya no pudo oírlas, aplastó bajo su bota un pequeño chip de datos incriminatorio. Nadie sabría que habían estado allí. Y entonces llegaron. Técnico Malen. Bramó un oficial, bajando de un aerodeslizador. Detectamos señales de vida. ¿Qué encontró? Kiro se alzó, con las manos en alto, expresión neutra. Sobrecarga térmica, respondió con calma. De los viejos generadores. Solo eso. El escaneo fue breve. El oficial escupió al suelo. Basura. Estamos perdiendo el tiempo. Se marcharon. Kiro se dejó caer contra una pared, exhalando con lentitud. Miró hacia el túnel oscuro que había tragado a las niñas. Sabía que había hecho lo correcto. Y aún así, el recuerdo de sus ojos seguía allí, como brasas encendidas bajo su piel. Sobrevivan, pequeñas, susurró al vacío. A kilómetros de distancia, bajo la sombra pálida de un sol moribundo, dos figuras caminaban por un risco alto, sus siluetas recortadas contra la luz rojiza. El nombre de Kiro Malen ya no era solo un recuerdo entre ellas. Era una promesa viva. 15 años se habían disuelto en el tiempo como polvo cósmico en gravedad cero. La guerra entre la alianza humana y el dominio Avenari se había apagado tras décadas de conflicto brutal, dejando cicatrices profundas en mundos enteros y largos silencios entre las estrellas. En una vieja estación de mantenimiento orbitando una luna congelada, Kiro seguía trabajando. Arreglaba lo que nadie más quería tocar: techos agrietados, transmisores obsoletos, paneles oxidados. Su cabello tenía trazas de plata, sus manos eran mapas de callos. Pero sus ojos, esos seguían encendidos. Un faro silencioso. Cada noche, al cerrar los ojos, veía lo mismo: dos niñas con la piel azul como hielo lunar y los ojos dorados como soles antiguos. Siempre se preguntaba si habían sobrevivido. Si todo aquello había valido algo. Un ciclo cualquiera, todo cambió. Naves. Muchas. Pero no eran de la Unión Terrana, ni de los piratas dispersos del cinturón de Frix. Eran estructuras lisas, negras como obsidiana viva, con bordes plateados y emblemas imposibles de ignorar, los símbolos del dominio Avenari. La estación entera se sacudió con la alarma. Soldados corrieron, técnicos se atrincheraron, y Kiro se limitó a mirar por el ventanal del hangar. Un acorazado descendía con la elegancia silenciosa de un depredador. La rampa bajó. De entre el vapor y el metal surgieron dos figuras, armaduras plateadas, brillantes bajo el resplandor carmesí de la luna. Se quitaron los cascos. El mundo se detuvo. Eran ellas. Los mismos ojos. La misma piel. Pero sus rostros eran distintos. Forjados en fuego, templados por la guerra. Ya no eran niñas. Eran líderes. Guerreras. Y el universo entero parecía detenerse para cederles el paso. «Identifíquense», gritó el comandante de la estación, con la voz afilada por el miedo. La más alta dio un paso al frente. Su voz, firme y clara, cortó el aire como una orden silenciosa.
Soy la capitana Elerra del dominio Avenari. Ella es la comandante Sira. Buscamos a un humano. Sus ojos dorados recorrieron el hangar hasta clavarse en él. Buscamos a Kiro Malen. Un silencio brutal cayó sobre todos. Kiro dio un paso adelante. Su pecho golpeaba como si intentara huir. Estoy aquí, dijo. Las dos avanzaron hacia él. Cuando estuvieron frente a frente, Sira sacó algo del cinturón. Era pequeño, oxidado, casi irreconocible, pero él lo reconoció de inmediato, la baliza que les había dado, años atrás. La conservamos, dijo con una sonrisa tenue, casi tímida. Kiro sintió que el tiempo se doblaba. Susurró. Sobrevivieron. Más que eso, respondió Elerra, con una voz que parecía llevar ecos de un trono. Conquistamos. Fundamos un mundo donde ningún niño pasaría hambre jamás. Y nunca te olvidamos. Un murmullo se propagó como un rayo entre los presentes. El comandante humano dio un paso al frente. Atrás. Son enemigos. Gritó. Los rifles se alzaron. Láseres rojos iluminaron el aire. Pero las hermanas ni se inmutaron. No vinimos a luchar, dijo Elerra con una calma que helaba la sangre. Vinimos por él. Kiro, confundido, dio un paso atrás. ¿Por mí? Sira asintió. En nuestra cultura, quien otorga vida se convierte en vínculo. Una unión espiritual sellada por destino. Hace 15 años nos diste esperanza cuando nadie más lo hizo. Hoy venimos a honrar esa deuda. Kiro tragó saliva. Las palabras no le salían. Él, un mecánico de estación, reclamado como figura sagrada por comandantes alienígenas. Eso no está permitido, gritó el comandante. La ley humana prohíbe alianzas de ese tipo. Los ojos de Elerra se volvieron hacia él. Fríos. Inmensos. Entonces que la ley humana luche contra el destino. Los soldados no se movieron. Temblaban. Porque incluso sin disparar, esas dos mujeres irradiaban una energía que nadie quería desafiar. ¿Por qué ahora? Susurró Kiro. Porque al fin te encontramos, dijo Elerra, suavizando su voz. Y porque una promesa debe cumplirse. Yo no hice nada especial, dijo él, casi como una súplica. Solo eran unas niñas. Sira se acercó, colocó una mano sobre la suya. Sus ojos estaban llenos de verdad. Para nosotras fuiste todo. Cuando el universo nos vio como amenazas, tú nos viste como vidas. Nos diste algo que nadie más ofreció, compasión. Un destello. El comandante golpeó la consola. Guardias. Arresten a ese hombre. Un soldado vaciló. Dio un paso. Fue lo único que alcanzó a hacer. La hoja de plasma de Elerra se encendió con un zumbido. Una luz azul proyectó sombras temblorosas sobre el metal. Su voz descendió al nivel de un susurro que helaba la médula. Tóquenlo, y no les dará tiempo de arrepentirse. Nadie se movió. Sira sacó un colgante. Lo colocó en la mano de Kiro. Era un símbolo de su pueblo, dos estrellas entrelazadas girando alrededor de una línea de luz. La marca del vínculo, dijo. Dos almas compartiendo una vida. Kiro la sostuvo con manos temblorosas. Solo soy un técnico. Y por eso, respondió Elerra, la galaxia que construimos tiene sentido. Porque todo comenzó contigo. Porque nos enseñaste que la compasión vale más que el poder. Vivimos, Kiro Malen, dijo Sira. Y hemos vuelto, para compartir esa vida contigo. Antes de que pudiera responder, las alarmas de la estación volvieron a sonar. Más fuertes. Más urgentes. Algo más estaba llegando. Refuerzos Avenari acercándose. Gritó el comandante humano, sudoroso. Pero Sira entrecerró los ojos, su expresión endurecida por el instinto. No son nuestros. Es una tercera señal, cazarrecompensas. Han interceptado la transmisión. El caos estalló. Explosiones estremecieron la plataforma.
El hangar se convirtió en un horno de fuego y humo. Alarmas chirriaban entre gritos y metal retorcido. Sin pensarlo, el Erra tiró de Kiro con fuerza. «No vamos a perderte otra vez», gritó por encima del estruendo. Lo arrastraron entre llamas y metralla, moviéndose como guerreras de leyenda. Sus hojas de plasma trazaban arcos de luz en medio del humo, partiendo en dos a drones y atravesando estructuras colapsadas con una precisión sobrenatural. En la rampa de su nave, el Erra se giró, extendiendo la mano hacia él. «Kiro, ven con nosotras». Él dudó. Frente a él, un mundo colapsando. Detrás de ella, una promesa. Y en sus ojos dorados, aún brillaba aquella esperanza antigua, la misma que él había visto en dos niñas escondidas en una nave oxidada. Tomó su mano. Detrás de ellos, la estación explotó. La nave ascendió como un cometa rugiente, dejando atrás fuego y ruinas. Atravesó la atmósfera y se zambulló en la inmensidad del espacio. Dentro, Kiro se desplomó sobre un asiento. Estaba temblando. «Nos rastrearon», murmuró el Erra, la furia contenida en su voz. «Interceptaron nuestra señal cuando dimos contigo», añadió Sira, ajustando los controles. «Entonces, es por mí que están aquí», susurró Kiro, sintiéndose un peso muerto. El Erra lo miró fijamente. «Tú no eres la causa. Eres el propósito». Un impacto sacudió la nave. «Interdictores de la Unión», anunció Sira, dedos danzando sobre la consola. «Quieren que lo entreguemos». El Erra giró hacia él. Sus ojos ardían. «Te llamarán traidor, Kiro. Te usarán como excusa para más guerra». Él los miró a ambas. «¿Qué harán ustedes?» «No vinimos a rendirnos», dijo el Erra, con voz de acero. Sira le tomó la mano con suavidad. «Vinimos por ti, pero también para salvarte». Fuera, el espacio era un enjambre de fuego. Tenía que decidir. Permanecer con un mundo que había olvidado la compasión, o unirse a aquellas que la habían construido con ella. «Ajusten las coordenadas», ordenó el Erra. «Vamos al cinturón de Tarsen». Sira levantó una ceja. «¿Estás loca? Es un campo de muerte. Gravedad inestable. Minas olvidadas. Cadáveres de flotas enteras». «Precisamente por eso», respondió ella. «Nadie nos seguirá». La nave se zambulló en la tormenta espacial. Lo que siguió fue una danza de caos. Asteroides giraban como cuchillas. Nubes de plasma surgían como serpientes vivas. Pero el Erra y Sira eran una solamente en dos cuerpos. Guiaron la nave a través de la locura con movimientos imposibles. Y entonces, la calma. Del otro lado, el espacio era puro. Silencioso. «Kiro, hay algo más», dijo el Erra, en voz baja. «Cuando nos salvaste, no solo salvaste a dos niñas», continuó Sira. «Salvaste a las últimas herederas del linaje real Avenari». Él parpadeó. Era como recibir un golpe. «Nuestro pueblo cree», prosiguió el Erra, «que el linaje debe unirse no al poder, sino a la misericordia. A un corazón capaz de ver vida donde otros solo ven amenaza». Sira asintió. «Vinimos a cumplir la profecía». Kiro se quedó sin palabras. «¿Un chatarrero? ¿Un mecánico? ¿Un príncipe? Eres el puente entre mundos, Kiro», susurró el Erra. «El humano que rompió el ciclo». A través del visor frontal apareció un planeta oculto tras la tormenta, nubes plateadas, océanos profundos, auroras que cortaban la atmósfera como seda brillante. «Nuestro hogar», dijo Sira. «El último santuario de Guira Malra». El Erra lo miró, suave y firme. «Y tú, Kiro Malen, eres a quien traemos de regreso». La nave descendió sobre una ciudad imposible, torres de cristal que respiraban luz, puentes flotantes, jardines suspendidos entre esferas. En la plataforma, miles de guerreros Avenari formaban filas perfectas. Cuando él bajó, flanqueado por las dos hermanas, todos se arrodillaron. No por miedo. Por respeto. Kiro respiró hondo. Sintió el peso de su elección. Entonces, el cielo rugió.
La flota de la Unión había llegado. Una nueva guerra pendía del aire. Y todo por él. Pero Kiro dio un paso adelante. Pasó junto a Elerra y Sira, hasta el borde de la plataforma. No esta vez, dijo, activando su comunicador en canal abierto. Aquí habla Kiro Malen, ex técnico de la Unión. Hace 15 años di un trozo de comida a 2 niñas que el sistema llamó enemigas. Hoy estoy con ellas como aliadas, como familia. Hizo una pausa. Si la misericordia puede sobrevivir a la guerra, entonces la paz puede nacer de ella. El silencio que siguió fue más profundo que el espacio mismo. Luego, lentamente, una a una, las naves enemigas apagaron sus armas. La guerra terminó. No con disparos, sino con una elección. Humanos y Avenari, bajo los mismos soles gemelos. Elerra se acercó a su lado, el brillo en sus ojos más cálido que nunca. Nuestro vínculo está completo. Kiro miró hacia el horizonte. No sabía que venía, pero sí sabía una cosa. Entonces construyamos algo, que lo merezca, susurró. Porque a veces, un solo acto de bondad, no solo salva una vida. A veces, salva una galaxia entera. La ciudad de Guiramalra respiraba como un organismo vivo. Las torres de cristal emitían pulsos tenues, como si respondieran a los latidos de quienes caminaban por sus puentes elevados. El aire olía a ozono y a promesa. Desde la plataforma central, Kiro Malen observaba el amanecer doble, los soles gemelos de Sirat y Bellos, bañando el planeta en tonos dorados y azules. Habían pasado 3 días desde el evento. 3 días desde que las armas callaron. Desde que un simple mecánico habló, y las flotas enemigas escucharon. Y sin embargo, en su interior, seguía la tormenta. ¿Te arrepientes?, preguntó Elerra detrás de él, su voz baja, cálida, sin presión. Kiro no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la línea del horizonte, donde las nubes se retorcían como seda líquida. No lo sé, respondió por fin. Aún estoy tratando de entenderlo todo. Un día estoy soldando placas rotas en una estación moribunda, y al siguiente, soy parte de una profecía. Elerra se acercó, y el viento jugó con los bordes de su capa ceremonial. Llevaba una nueva armadura ahora, más liviana, más simbólica. No necesitaba demostrar poder con armas. Su sola presencia era suficiente. No fue un salto. Fue un retorno. Solo estás donde siempre debiste estar, dijo con suavidad. Kiro soltó una risa seca. ¿Dónde debí estar? Nunca fui nada. Solo traté de sobrevivir. Y por eso cambiaste el destino de 2 mundos, intervino Sira, apareciendo a su otro lado. Porque hiciste lo que nadie más se atrevió a hacer. Porque viste personas donde los demás solo veían enemigos. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier explosión. No buscaba cambiar nada. Solo tenía hambre, y vi que ellas también. Y eso fue suficiente, dijo Elerra. En nuestro mundo, el corazón que actúa sin interés personal es el más digno de guiar. Por eso los ancianos han hablado. Kiro los miró a ambas, con una ceja levantada. ¿Ahora los ancianos también están involucrados? Sira asintió. Todos lo están. Las noticias de tu gesto, y de nuestra victoria sin sangre, ya han cruzado los sectores externos. La Unión se ha visto forzada a abrir diálogos. La guerra terminó, sí. Pero la reconstrucción apenas empieza. Elerra puso una mano sobre el hombro de Kiro. Y queremos que seas parte de ella. ¿Parte de qué?, preguntó él, con un suspiro. Miró sus manos. Manos que conocían grasa, circuitos y herramientas, no diplomacia, no imperios. Del consejo, dijo Sira con firmeza. Del nuevo puente. Silencio. Él no respondió enseguida. En cambio, bajó los escalones de la plataforma y se dirigió hacia los jardines interiores. Allí, árboles de hojas cristalinas oscilaban con un susurro que parecía música. Los caminos estaban llenos de ciudadanos Avenari observándolo. No con miedo, ni desconfianza. Con reverencia.
Con gratitud. Niños jugaban cerca, lanzando esferas de luz entre sus manos. Al ver a Kiro, dos pequeños se detuvieron. Uno se acercó. ¿Usted es el humano de la historia?, preguntó con voz temblorosa. Kiro se agachó. No sé qué historia te contaron. La de las hermanas perdidas. La de la comida compartida. La del hombre que dijo que una vida valía más que una orden. Kiro sonrió, genuinamente. Sí, creo que soy ese tipo. El niño asintió, como si eso resolviera algo importante. Gracias. Y se fue corriendo. Kiro se incorporó lentamente. Detrás de él, Elera y Sira lo observaban en silencio. No me siento digno, dijo, sin girarse. Por eso lo eres, respondió Elera. Porque no buscas poder. Porque no deseas ser recordado. Solo haces lo correcto. Sira añadió. No estamos pidiéndote que construyas un gobierno. Solo que nos ayudes a no repetir lo que fuimos. Las palabras flotaron en el aire, colgando como estrellas detenidas. Finalmente, Kiro asintió. Está bien. Pero tengo una condición. Lo que pidas, dijo Elera de inmediato. Quiero volver a donde empezó todo. A Draxor 7. Las hermanas se miraron. Luego Sira preguntó. ¿Para qué? Para recoger los restos de quienes no lo lograron. Para construir algo en su memoria. Una escuela. Un refugio. Algo que diga, aquí, la compasión venció al olvido. Elera sonrió. No como guerrera. Como hermana. Entonces será el primer acto del nuevo ciclo. Semanas después, en la superficie restaurada de Draxor 7, una nueva estructura se alzaba. No era una fortaleza, ni un monumento de guerra. Era simple, humano, accesible. Y en su entrada, tallado en piedra negra, un mensaje en dos idiomas. Aquí, donde el polvo era rey y la esperanza escasa, un acto de bondad encendió una llama que cruzó galaxias. Que los que caminen por este lugar recuerden, una mano tendida puede reescribir los cielos. Kiro miró la placa. A su lado, Elera y Sira. El futuro, dijo Sira. Kiro asintió. Mientras los niños entraban al edificio, comprendió, una simple bondad puede cambiarlo todo.